Verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor Daniel Cárdenas, ex subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Lo invitamos a dialogar sobre el tema de la movilidad, sus soluciones, la siniestralidad, que hoy es una carga por los accidentes, y hemos visto lo que ha ocurrido no solo durante los últimos días, sino también este problema que tiene que ver también con la impericia de los conductores en vías de alta velocidad, como la avenida Simón Bolívar en esta capital. ¿Cómo evitar estos accidentes, estos niveles de siniestralidad? Doctor Cárdenas, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a Radio Democracia, EXA. Sí, efectivamente es un tema con el que hemos estado luchando durante muchísimo tiempo y parece que las soluciones no llegan, ¿no? En realidad hay una política pública, o más bien dicho, una ausencia de política pública, la implementación de políticas públicas adecuadas, entendiendo cuál es la realidad del país en sí en temas de movilidad y siniestralidad, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que hay tres factores muy importantes para el tema de la siniestralidad. Una es el vehículo, otra es el conductor y otra es el entorno. Para que se dé un siniestro vial de graves consecuencias, tienen que fallar estos tres componentes. Si es que uno de esos componentes está en muy mal estado, tiene una mala política pública, obviamente vamos a tener los resultados de siniestralidad que estamos teniendo en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema de las autoridades? Generalmente se ataca un solo factor, se cree que es un solo factor de ellos, a veces se atribuye 100% al conductor, y no se estudia el entorno como tal y no se establecen políticas públicas como tales. Hay políticas públicas que han funcionado muy bien internacionalmente, que se han tratado de adoptar acá en el país, pero lastimosamente la falta de visión o tal vez de conocimiento de muchos técnicos o de las personas que están a cargo de estas instituciones de planificación y de control son el resultado de estas deficiencias. Ahora, ¿cómo construir estas políticas públicas, incluso con la capacitación a los conductores, a fin de evitar que no se maneje de la manera agresiva que vivimos y en vías que lastimosamente permiten, siendo importante para la fluidez del tráfico, como la avenida Simón Bolívar, pero que se producen accidentes? ¿Cómo evitar esta siniestralidad? A ver, lo primero es tener a la mano los marcos normativos que están en este momento a disposición del país. Recuerde usted que en el año 2021 se aprobó una nueva ley de tránsito que tiene muchos artículos que favorecen a la seguridad vial. Entre ellos está la creación, o más bien dicho, la implementación de las auditorías e inspecciones de seguridad vial en el país, que hasta ahora no se lo ha hecho. Cuando nosotros estuvimos en la Agencia Nacional de Tránsito, dejamos listo y conocido por el directorio un reglamento para que todas las intervenciones nuevas de obras viales y las que ya están construidas pasen por un proceso de auditoría o inspección de seguridad vial. ¿Esto qué me va a permitir? Identificar estos puntos negros, estos lugares en donde hay la mayor posibilidad de siniestralidad y implementar mejoras al respecto. Por ejemplo, el caso de la Simón Bolívar que usted hace referencia y que yo conozco muy bien, ahí hay que implementar medidas de auditorías de seguridad vial, inspecciones de seguridad vial, en este caso porque es una obra que ya está en ejecución, e identificar estos problemas, ¿no? Lastimosamente llegamos al punto en el que describimos que hubo un siniestro vial, pero no hacemos el seguimiento hasta el fin para ver cuál fue la causa definitiva.
No solo con cumplir una normativa constructiva de una vía es suficiente, sino hay que también tener estos criterios que tienen los auditores de seguridad vial para identificar posibles riesgos en la conducción. El tema de la deficiente movilidad en las ciudades, la planificación del transporte público, aunque no me lo crea, tiene muchísimo que ver, porque un deficiente transporte público hace que el uso del vehículo sea mayor y el nivel de congestionamiento sea mayor. Eso produce que cuando una persona está manejando bajo los efectos del estrés que produce un congestionamiento, pierde porcentajes de capacidad de tomar decisiones, de ver señales reglamentarias, de manejar con tranquilidad a la defensiva, etcétera. Entonces, estos tres factores, como usted ve que yo le dije al inicio de esta intervención, son fundamentales con los que se tiene que trabajar. Entonces, políticas públicas, normativas que están estancadas durante mucho tiempo en los entes de planificación y de control, capacitaciones y una adecuada planificación de la movilidad, dando prioridad, por supuesto, al transporte público. Siempre se habla de que hay que reducir el uso del vehículo con la bicicleta, con la micromovilidad, y sí, estamos de acuerdo con eso. Pero quienes mueven más del 60-70% de los viajes en las ciudades es el transporte público. En su deficiente transporte público lo que acarrea es el crecimiento del parque automotor y ahora lo que estamos viendo en nuestras ciudades, el crecimiento del parque de motocicletas, que también es grave, ¿no? Cuando usted habla de normas estancadas, ¿cuáles serían que debieran reactivarse y ponerse en pleno vigor? Estamos hablando, por ejemplo, de las normativas de las auditorías de seguridad vial, que me parece que son fundamentales en el país. No son solo para las vías estatales, sino son para las vías que son de competencia de los municipios. También estamos hablando de todo lo que es la evaluación de los conductores. Mire, la ley de tránsito en su artículo 92, el inciso 4, habla de que la Agencia Nacional de Tránsito tiene que hacer una evaluación continua a los conductores profesionales y no profesionales. ¿Qué tanto de eso se ha hecho, no? ¿Cómo están los temas de revisión técnica vehicular? ¿Se están midiendo los estándares de calidad de la revisión técnica vehicular en las ciudades? ¿Se está todavía permitiendo la revisión visual? ¿Cómo estamos con esos temas, no? Entonces hay que dejar definidos todos estos cuerpos normativos que la ley exige que ya existan y que lastimosamente no se han hecho, bien sea por parte de las entidades de control, regulación nacional o los GATS en este caso. En el caso de Quito que usted señalaba, doctor Cárdenas, ¿qué hacer con la vía Simón Bolívar? ¿Se ha escuchado sugerencias como la concesión de la Simón Bolívar? ¿Qué piensa usted? Bueno, la concesión en sí, la figura de concesión, lo que me permitiría a mí es, primero, tener la vía en buenas condiciones. Es parte de uno de los tres factores fundamentales para el tema de la siniestralidad. Si es que se piensa en concesionar una vía, esa concesión ya debería tener dentro de sus contratos de concesión cláusulas específicas de que se deben hacer auditorías de seguridad vial y monitoreos específicos con respecto a temas de siniestralidad. Si es que no se hace eso, solamente estaremos poniendo en buenas condiciones una vía con buena señalización, etcétera, que puede reducir en parte la siniestralidad, pero si es que nosotros vamos a ver la data que tenemos del visor de siniestralidad de la Agencia Nacional de Tránsito, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de los siniestros tienen que ver más bien con los conductores. Por ejemplo, el primer lugar en nivel de siniestralidad es conducir desatento a las condiciones de tránsito, sí, viendo celular, pantallas de video, comiendo, maquillándose. En segundo lugar, tenemos conducir un vehículo superando los límites máximos de velocidad. En tercer lugar, no respetar las señales reglamentarias de tránsito. Entonces, como usted puede ver, si bien es cierto, un tema de concesión puede ayudar en temas de señalización y en buen estado de la vía, las mayores causas de siniestro tienen que ver mucho con los conductores. Y ahí es donde empiezan las políticas públicas a funcionar. Y además las campañas también de seguridad vial. Otro defecto que tenemos en el país es que las campañas no se diseñan
de acuerdo a las realidades de los territorios, sino más bien se ven unas campañas que son agradables, que tienen impacto en otros lados, en otros países, y tratamos de implementarla acá. Entonces, un buen diseño de una campaña de seguridad vial también es súper importante, y yo creo que eso también ha sido una deficiencia en nuestras ciudades. Pero lo más importante es efectivamente la planificación de la movilidad, la planificación urbana de las ciudades también es muy importante. El crecimiento disperso de las ciudades hace que cada vez más los vehículos aumenten el parque automotor, y a su vez, al aumentar el número de vehículos, aumenta la probabilidad de siniestros, si es que no se toman estas medidas que son importantes con respecto a los viajes que deben realizar las personas y los sistemas de transporte masivo, ¿no?, que deben existir y que deben funcionar correctamente. Quito tiene una oportunidad muy importante con respecto al metro, cómo están los temas de integración con los otros medios de transporte masivo, con el transporte por medio de buses. Hay avances de esto, ya está la planificación, se tienen tarifas integradas, ya se debería pensar en esto, porque de lo que yo había revisado y leído, el metro posiblemente funcione a fines de año. Para fines de año debería estar ya definido absolutamente todo eso, para que la primera experiencia, bueno, ya tuvieron una primera experiencia no tan buena con el metro los usuarios, ya supuestamente con una actividad comercial, pero para que ya en diciembre sí sea una experiencia positiva desde el primer momento en que empieza a operar el metro, porque eso también influye en las decisiones de las personas para tomar sus viajes. Es decir, una solución integral en la movilidad, que no sea solo siendo importante el metro, sino una solución integral, doctor Cárdenas. 100%. Cuando hablamos de movilidad, tenemos que hablar desde todas las aristas, pero partiendo desde una premisa muy importante, que hay que reducir el número de vehículos en las ciudades. Sí, pero para esto se tiene que tener una buena planificación del transporte público. Si es que no hay una buena planificación del transporte público, todos los otros modos de transporte de las ciudades no van a funcionar adecuadamente, y por lo tanto esa política pública no va a funcionar, y es lo que está pasando ahorita en las ciudades. Sigue aumentando el parque automotor porque el transporte público no es eficiente. Las personas que usan el transporte público son personas que tienen que usarlo, no es que por elección lo han hecho. El éxito de una buena gestión de movilidad es que las personas elijan utilizar el transporte público porque me lleva más pronto, me lleva más cómodo, estoy seguro en el transporte público, no gasto tanto en mi vehículo como es el combustible, mantenimientos, cambios de aceite, los neumáticos, etcétera. Entonces, cuando la gente empieza a ver todos estos beneficios de estos ahorros que dejando el vehículo particular y utilizando el transporte público se puede hacer, entonces hay este cambio en el paradigma de la movilidad. También tenemos este hábito que hemos tenido y esta herencia que hemos tenido durante muchos años en Latinoamérica, que dice que si es que no tienes un vehículo particular, prácticamente no te está yendo bien en la vida, ¿no? Ya son constructos sociales también que hay que destruir, pero eso simplemente se destruye únicamente con el transporte público. Si es que yo no tengo esa buena planificación, que es la columna vertebral de la movilidad en una ciudad, el resto de modos de transporte, por más bien planificados que estén, no van a funcionar. Doctor Cárdenas, en el caso de la Simón Bolívar, ¿cuáles serían las implicaciones de una concesión? Bueno, obviamente se tendría que estudiar el tema de los peajes, ¿no? Peajes, monitoreos constantes con respecto a temas de siniestralidad. Si es que en el último accidente, por ejemplo, de la vía que hubo en el sector de Guayabamba, se escuchaba, no hay una versión oficial, pero de que se estaba levantando un vehículo que ya estaba siniestrado. ¿Cómo están estas medidas de anticipación? Una concesión debería obligadamente implementar los dos criterios fundamentales que debe tener cualquier vía en el país. Hay dos criterios que son las vías perdonadoras y las vías autoexplicativas. Las vías perdonadoras son aquellas que
cuya infraestructura perdonan el error humano. Como hemos visto en los datos de la siniestralidad, los errores humanos siempre van a existir, eso de acuerdo a una política pública de visión cero que se le llama. Siempre van a existir errores humanos. La vía tiene que tener una infraestructura tal que ese error humano no mate personas. Ese es el criterio de una vía perdonadora y una vía autoexplicativa. Eso quiere decir una vía con toda la información que se comunique con el conductor y que le diga más adelante vas a encontrar una curva cerrada. Aquí tienes que disminuir la velocidad. Te estás acercando a un cruce peligroso. Te estás acercando a un centro educativo, por decirle en esos casos. Si es que se hace una concesión en una vía, debería cumplirse con absolutamente todos estos criterios. Caso contrario, lo único que será es mantenerle en buen estado la vía, hacer bacheo, mantener señalización y nada más, ¿no? Ahora, cuando usted habla de dos tipos de vías, las perdonadoras, vías autoexplicativas, esto tiene que ver también con la parte de la conducción. Por supuesto que usted sí. decía que no mate a personas y la única manera es sin el exceso de velocidad, porque como dicen los expertos y los manuales, mientras se va a mayor velocidad, el riesgo es mayor y un atropellamiento a velocidad menor seguramente no causa la muerte, causa lesiones, pero no la muerte. Pero a una alta velocidad, al exceso de velocidad, es casi seguro que va a generar muertos. Así es. A ver, el tema de la velocidad es un tema muy complejo que tiene también mucho que ver con la planificación de la movilidad de las ciudades, ¿no? Las personas piensan que al ir a velocidad estoy ahorrando tiempo. Está demostrado que en las ciudades, cualquiera que sea de ellas, si yo voy a mucha velocidad versus ir a una velocidad normal, una velocidad responsable, se podría decir, se ahorra entre 2 a 3 minutos, máximo, no se ahorra más. Y si es que estoy en viajes largos de más de 2 horas, 3 horas, el ahorro que sería ir a mucha velocidad versus ir a velocidad normal es de máximo de 10 a 15 minutos. Entonces, la gente tiene la percepción de que yendo a velocidad me ahorro tiempo y puedo evitar las congestiones de tráfico. Tiene mucho que ver la planificación vial. Por supuesto, por eso las ciudades ahora han normado dentro de sus cascos urbanos una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Más de 50 kilómetros por hora aumenta la probabilidad de muerte ante un atropello, por ejemplo. Entonces, sí, por supuesto, hay que normar los temas de velocidad. Pero la vía perdonadora en sí, de lo que hablábamos anteriormente, es, en el caso del accidente de Guayabamba, vuelvo porque está fresco, ¿no? El conductor había dicho que se había quedado sin frenos. ¿Desde qué momento se quedó sin frenos? ¿Cuánto tiempo estuvo circulando sin frenos? Hay infraestructuras, habrán visto en videos de otros países, hay infraestructuras como unas camas de arena, por ejemplo, que cuando un vehículo se queda sin frenos, el vehículo puede ir a esta cama de arena y parar, ¿sí? Sin que cause daños ni al conductor ni a demás personas. ¿Cuánto de eso estamos analizando aquí en el país? ¿Hay cómo implementarlo? Yo creo que hay muchas vías en donde se puede implementar, pero ¿qué está faltando? El reglamento, ¿no? Para la implementación de estas auditorías. Porque el reglamento que nosotros habíamos dejado preparando en la Agencia Nacional de Tránsito exigía tanto al gobierno como a los municipios que tengan un presupuesto para la ejecución de todas las recomendaciones de estas auditorías de seguridad vial. Es un tema bastante grande, es un tema bastante integral, pero que con una política pública clara, con normativas claras y con una planificación adecuada se puede lograr. Bien, interesante, y esto es parte de la educación vial, que también es una deuda pendiente, doctor Cárdenas. Recuerdo que la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, aprobada en agosto, entró en vigencia agosto del 2008, dio un plazo para implementar la educación vial y hasta ahora seguimos esperando, pero como política educativa, y esas son las deudas pendientes. Quiero agradecerle, doctor Cárdenas, y le comprometo a seguir hablando de estos temas que tienen que ver con la vida, con la conducción responsable
porque se pone en juego las vidas, insisto, las vidas de los peatones o de los propios conductores. Doctor Daniel Cárdenas, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estoy a las órdenes para cuando así lo requiera. Un gusto. Muy amable, muy buen día. 8:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el perito forense, doctor Roberto Mesa, el caso del asesinato al general Jorge Gabela. Han pasado ya casi 13 años, diciembre de 2010, y seguimos hablando de este hecho de impunidad sin darle respuestas concretas a la viuda y al país de los autores y cómplices de este hecho execrable en el Ecuador. Volvemos con el perito Roberto Mesa luego de la siguiente pausa.